estaba desanimado y Dios lo anima de una manera muy especial. Jeremías le dice lo que había hecho y luego Dios le contesta. Y le contesta ahí en el versículo 19 y le dice: por tanto, dicho lo anterior, así dijo, ¿quién, hermanos? Jehová, si te convirtieres, ¿qué dice ahí, hermanos? Si te convirtieres, si te arrepientes, si haces cambios en tu vida, entonces yo te restauraré. Gloria a Dios, hermanos. Pero debes arrepentirte. Debemos, dice la Escritura, convertirnos. Y al convertirte, Dios te restaura. Y después nos dice, hermanos: y delante de mí estarás si entresacares. Y nos habla de dos cosas. Si te atreves a indagar en lo más profundo de tu vida y entresacas lo precioso de lo vil. Todos aquí tenemos algo de precioso y todos aquí tenemos algo de vil, hermanos. Tenemos de los dos. Por eso dice la Biblia: si tan solo te atreves a sacar lo que hay, la vileza dentro de ti. Hermanos, tenemos lo precioso que es la salvación, tenemos lo precioso que es el evangelio, tenemos lo precioso que es su Santo Espíritu en la vida del creyente, hermanos. Pero también tenemos vil, tenemos pecado, tenemos enemistades, tenemos malos deseos, malos pensamientos, pensamos tan poco en el Señor, apoyamos casi nada su obra, vicios, amarguras, mentiras, vil. Si entresacares, dice Dios, yo sé que hay precioso en ti. Pero dice, pero también sé que a pesar de lo precioso hay vileza, hay suciedad, hay pecado. Sácalo. Si tan solo entresacaras lo precioso de lo vil, ¿qué pasará, hermanos? Dice la Biblia: serás como mi boca. Luego nos da un principio bíblico muy importante en la Escritura: conviértanse ellos a ¿quiénes, hermanos? Ahora, y no es que tú seas el estándar es Cristo. Pero tu vida debe ser llevada de tal manera que la gente sin Cristo diga: yo prefiero su vida más que la mía, porque yo veo que tiene paz. Yo veo que a pesar de sus problemas agarra su Biblia, se va a la iglesia y míralo, ahí anda cantando como si no tuviera problemas. Y gloria a Dios, hermanos. No es que no tengamos problemas, los tenemos. Pero nuestra fe en Cristo es más grande que nuestros problemas, hermanos. Conviértanse ellos a ti. Y ojo, y no te atrevas a tú convertirte a ellos. La Escritura nos habla, hermanos, de que si nos convertimos a Dios y somos distintos, seremos su especial tesoro. En el libro de Éxodo. Y en este pasaje nos dice: no te conviertas a ellos. Ellos deberían querer convertirse a ti. Y si puedes ver en este pasaje, Dios nos manda a ser diferentes, hermano. No podemos hablar igual que alguien que no conoce a Cristo. Un cristiano no puede decir maldiciones, no debe decir maldiciones. Hermano, le puede pasar a cualquiera, porque ahí cuando estudia la vida de Pedro, se aventó unas cuantas, hermano. Y no me sorprendería que hubiera uno que otro Pedro por aquí. No podemos hablar igual que un inconverso. Pero es que se me salió y Dios me entiende, hermano. No sé de qué Dios estás hablando, no, tal vez Belcebú, pero no el Dios que es 3 veces santo de la Biblia, el cual ha salvado nuestra alma y nos ha prometido un hogar en el cielo. Amén, hermanos. No podemos no solo hablar como ellos, no podemos imitar sus modas. El mundo, hermanos, trata de decirnos incluso cómo uno debe vestirse, cuando la Biblia nos dice cuál debe ser la vestimenta de un cristiano. Amén, hermanos. Ellos deben anhelar lo que nosotros tenemos. Y si te preguntas qué tenemos, por si fuera poco, tenemos su Santo Espíritu dentro de nosotros, hermanos. Si fuera poco, en medio de los problemas que cargas, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Y por si fuera poco, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, hermanos. No sé si te sea suficiente. Sin embargo, te preguntas, bueno, ¿y qué me gano con hacerlo? El siguiente texto dice: Si no eres como ellos, y mejor que ellos deseen ser como tú, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce.
y van a pelear contra ti, gente va a estar en contra tuya, pero no te vencerán. Gloria a Dios, hermanos. Y no porque tú seas fuerte, sino porque el fuerte está contigo, hermanos, para guardarte, para defenderte, dice Jehová. ¿Quién no quiere cosechar esa bendición, hermanos? Yo quiero que el fuerte me guarde, hermanos. Un versículo anterior, sé diferente. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te guarde y te proteja? Haz cambios. Dios no va a descender lo que Él es. Uno debe ascender su vida para agradar a aquel que dio su vida por la nuestra, hermanos. Dios quiere que seamos distintos. El siguiente texto, verso 21, también dice: y te voy a guardar de los malos. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha guardado, hermanos? Si queremos esta bendición, Dios nos manda: sé diferente, sé diferente. Paga el precio de ser diferente, hermanos. Vayamos a Marcos capítulo 8, versículo 34. El mensaje de hoy seguirá siendo introducción para estas lecciones. Marcos 8, 34 dice: llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Quiere. Hermano, ¿Dios o Jesucristo obliga a alguien a seguirle? ¿Jesús obliga a alguien a hacer cambios en su vida? Hermano, si hay alguien que es borracho y no se quiere arrepentir, puede seguir siendo borracho el resto de su vida, porque no te va a obligar, pero a ti no te va a ir bien. Si alguno quiere, primeramente debe ser tu deseo: yo quiero seguir a Cristo, yo quiero andar en sus principios, yo quiero serle agradable, hermanos. Si alguno, es una decisión personal, aunque la invitación es en general, la decisión es personal. Aunque el mensaje es predicado para todos, yo sé que cada banca va a reaccionar de una manera distinta. Habrá quienes digan: gloria a Dios, yo quiero seguir a Cristo. Y habrá quienes digan: qué exagerados son en esa iglesia. No hay ningún problema, porque es personal. Si alguno quiere, si no quieres, qué lástima. Pero si quieres, hay cambios que hacer. Si alguno quiere, y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Verdad que no es lo que el mundo nos enseña? ¿Qué nos dice el mundo? Si tu corazón se siente bien, hazlo. ¿Qué nos dice el mundo? Déjate guiar por tu corazón. No, si nos dejáramos guiar por nuestro corazón, ¿dónde estaríamos, hermano? No, debemos dejarnos guiar por principios bíblicos de su palabra. Incluso Pablo decía: muere a ti mismo. ¿Sabes quién es el peor enemigo que tenemos? No es tu suegra, somos nosotros mismos, hermano. Niégate a ti mismo. ¿Quieres ser un fiel seguidor de Cristo? Niégate a ti mismo. Toma su cruz, la cruz es pesada, pero lo más hermoso de este pasaje es: sígueme. Versículo siguiente, versículo 35 nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué debe hacer, hermano? Significa que debe haber un momento en tu vida que vienes a un altar y le dices: te la entrego. No sé si algo puedas hacer con esta vida, pero si algo puedes hacer, aquí está, Señor. Si eres un fiel discípulo de Cristo, entregarla. ¿Cómo entregas tu vida? No es seguir tus sueños, sino seguir sus sueños. No es seguir tus deseos, sino sus deseos. No es seguir tu voluntad, sino la voluntad de Dios, hermanos. Verso 36 nos dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Hermanos, ¿hay alguien que pueda ganar todo el mundo? No, hermanos. Yo creo que ni siquiera una ciudad. Pero la Biblia va a un extremo tal que dice: ¿de qué sirve que ganares todo el mundo y tu alma se pierde? A veces el pueblo de Dios se desvía por cosas tan pequeñas, hermano. No hay que desviarnos. Hay que mantenernos en el camino de Dios. Amén, hermanos. Este mundo no puede cumplir su promesa en lo que el mundo te promete. El mundo nos promete mucho, pero no puede cumplir sus promesas. Te ofrece cierta felicidad, pero no te puede ofrecer la verdadera paz. Te ofrece pasar un buen tiempo, pero no te puede dar gozo perpetuo. Te ofrece riquezas temporales. Este mundo no puede darnos riquezas eternas, hermano. Un predicador decía que la iglesia no tiene un impacto en el mundo porque el mundo tiene más impacto en la iglesia. Y creo que mucho ideología del mundo se ha metido en la iglesia, cuando es el mundo la iglesia quien se debe meter al mundo y ser de influencia.
en la sociedad, hermanos. Lo más fácil es seguir la corriente. Pues, ¿qué tiene de malo? Todo mundo lo hace. Cristo no lo hizo. Cristo no siguió la corriente, Cristo fue en contra de la corriente. Y somos cristianos, hermanos. Somos llamados a seguir a Cristo. Si Él fue en contra de la corriente, también nosotros debemos hacerlo. Vayamos a Mateo 7:13. Es triste, pero la mayoría de personas no querrá hacerlo, incluyendo a los cristianos. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta, ¿qué, hermanos? Estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva, ¿a dónde, hermanos? De acuerdo a la Biblia hay dos caminos. Hay un camino muy ancho, hermanos, y tiene luces, y tiene focos, y tiene invitación, ven. Y la mayoría del mundo se mete por ese camino, hermanos, vicios, maldiciones, vivir como quieran. Y dice Dios, pero hay otro camino, pero te advierto, no es popular. No solamente no es popular, hermanos, dice la Biblia, en este, ¿cuántos entran? Muchos. Siguiente versículo, mira lo que dice. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, ¿a dónde? A la vida abundante, a la vida que agrada a Dios. ¿Y qué palabra dice ahí? Dios nunca prometió que seremos la mayoría, hermanos. No por eso no hay que alcanzar más almas. Debemos alcanzar las mayores almas que podamos, hermano. Pero en comparación al mundo seremos pocos, hermano. Yo siempre que leo este pasaje lo leo de esta manera: pocos y bendecidos son los que lo hallan, hermano. ¿No te da gusto que encontramos el camino que agrada a Dios, hermanos? Que encontramos un lugar que predica la Biblia tal como es para agradar a nuestro Dios. Pocos y bendecidos son aquellos que encuentran ese camino, hermanos. La mayoría, y bíblicamente, tomarán el camino de la perdición porque dicen es más fácil. Vivo como sea, me emborracho y como quiera me confieso el domingo y no hay problema. La mayoría tomará ese camino y está en la Biblia. Entre comillas, es muy triste que un cristiano tome, pero eso requiere un servicio en sí mismo y más adelante llegaremos a eso, hermanos. Muchos cristianos no están dispuestos a pagar el precio por genuinamente ser un seguidor, un discípulo de Cristo, hermanos. Mateo, recolector de impuestos, el Señor le dijo, sígueme, y dice la Biblia, y dejándolo todo, al instante le siguió. Lucas, siendo médico, hermano, en su profesión, y le dice, sígueme, y dejándolo todo, le siguió. Pedro, siendo pescador, dejaron las redes y siguieron a Cristo, hermanos. Cuando estos hombres tuvieron un encuentro con Cristo, su vida jamás fue la misma. Sus vidas cambiaron para siempre, y no solo en su alma, sino en su vida, en sus deseos, en su práctica, en su diario vivir. Amén, hermanos. Se paga un precio por seguirle. Estas iglesias, hermano, y ven a Cristo y jamás va a haber problemas. No sé dónde lo leen porque no está ahí, hermano. Si alguno quiere vivir piadosamente, sufrirá, hermanos, lo leo en mi Biblia. Pero habrá una gran recompensa por hacerlo, hermanos. ¿Sabes que aunque hay un precio que pagar por seguir a Cristo, es un precio más grande no seguirle? El día de ayer, mientras íbamos a evangelizar, y gracias a Dios, 26 almas recibieron a Cristo como su Salvador, hermanos. Pero en una de ellas, no sé si está aquí no está, aquí fue conmigo. Y mientras íbamos evangelizando, hermanos, una persona por ahí haciendo un cigarro de marihuana, hermanos. Es un precio más alto aquellos que le dan la espalda a Cristo, hermanos. La Biblia dice, mi yugo es fácil, pero sigue siendo un yugo. Hay cosas que debemos hacer, pero es más ligera que la que el mundo carga. Amén, hermanos. ¿Te imaginas el mundo de los vicios, hermanos? Y dices, bueno, no tengo vicio. ¿Y qué tal una vida sin paz, hermano? ¿Para qué quieres más?
Proverbios nos dice que el camino de los transgresores es duro. Aunque hay un precio que pagar por genuinamente seguir a Cristo, hay un precio mucho más grande por no seguirlo, hermanos. Amén. Vayamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, y qué himno tan acertado entonaron nuestros hermanos. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Yo creo que el himno que queremos cantar es: sigo a Cristo con el mundo. No se puede, hermanos. La Escritura dice: no améis al mundo. Ahora, ¿por qué dice la Biblia no ames al mundo? Porque nuestra naturaleza pecaminosa está en las filosofías del mundo, hermanos. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios Padre no está en él, hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no proviene de quién? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, no solo el que está de acuerdo, sino el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Dios hace una división, una distinción, una diferencia entre un inconverso y un cristiano. Somos llamados a ser diferentes. No mejores, diferentes, hermanos. Juan capítulo 17, versículo 15. Miren cuál fue la oración de Jesús. Este capítulo es glorioso, hermanos, pero por el tiempo solo me voy a pausar en este versículo. Pero la oración de Cristo era lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan 17, 15. Aunque ese también está muy bueno, amén, hermanos. Toda está buena. Juan 17, 15 dice: no ruego que los quites. ¿Qué dice ahí, hermanos? Porque alguien dirá: pues ¿cómo me voy a salir del mundo, pastor, si aquí estoy? Yo sé, hermano, yo sé por dónde va nuestra mente. Y Cristo dice: no ruego que los quites del mundo, pero sí ruego que los guardes del mal en el mundo que viven. Una separación. Ahora, tampoco es un extremo, no vamos a hacer como los que venden queso, ¿cómo se llaman, hermano? Quesadilleros, ¿verdad? Se escucha bien eso. Tampoco nos vamos a ir a un cerro, vamos a estar solos. No, sino cómo vamos a hacer la luz del mundo. Dios nos ha puesto en este lugar para influenciar a un mundo que esté en tinieblas, pero no somos igual que ellos. Estamos ahí, hermanos, pero somos llamados a ser distintos. Y no porque tú y yo hagamos la diferencia, sino porque Cristo en nosotros ha hecho la diferencia y la sigue haciendo. No ruego que los quites del mundo, sino ruego que los guardes del mal. Esto nos explica que existe una separación, hermanos, del creyente con algo. Hablar y practicar lo que la Biblia le llama separación bíblica produce distintas cosas. La primera cosa es el rechazo de la enseñanza, entre algunos incluso creyentes. En algunos crea enojo, en algunos crea indiferencia, en algunos crea un que exagerado. Otros incluso, tratando de ser intelectuales, y lo digo muy entre comillas, dicen: en esa iglesia son legalistas, cuando ni siquiera saben lo que significa legalismo. La definición de legalista es añadirle obras a la salvación. Y si algo es muy claro en este lugar, es que somos salvos por la gracia de Dios y por fe en Jesucristo, sin obras. Pero después dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén, hermanos. Y aquellos liberales que no hacen nada son quien menos obras hacen, hermano, aparte, entre comillas. No hacemos esto para ser salvos, ya somos salvos, amén, hermanos, pero para apartarnos del pecado y seguir la Biblia de la mejor manera que podamos. Nunca seremos perfectos, pero podemos ser mejores cristianos, cuyo anhelo es agradar a Dios en todo. Amén, hermanos. Cuando estudiamos, por ejemplo, la iglesia de Corintios, una iglesia que no tenía reglas, una iglesia muy liberal. Vayamos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 1.
Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice la Escritura: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Oh, ¿se imaginan a qué grado había llegado la iglesia de Corinto a vivir? Porque era una iglesia que no tenía reglas. Es bueno tener reglas en la iglesia, hermanos, amén. Es bíblico tener reglas en una iglesia, sin salirnos del parámetro bíblico, porque hay otras que se brincan en cosas que no están, hermano, pero hay que hacer lo que está, hermanos. ¿Ven? Ni más ni menos lo que está escrito, hermanos. Versículo segundo, hermanos, verso 2 y verso 3, dice la Biblia: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de entre vosotros el que cometió tal acción, hermanos? ¿No tenía que quitarse entre vosotros? ¿Quién hizo eso? Verso 3. Y dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Versículo 6. Dice la Escritura: no es vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura, qué dice ahí, hermanos? Dice la Escritura: ¿no sabes que un poquito de malo echa a perderlo todo? Una mamá estaba cocinando, su hijo estaba viendo la tele, era una película muy obscena, muy mala, y le dice: hijo, eso que estás viendo no está bien. Y le dice: ay, mamá, qué exagerada, solo es un poquito. Aparte, llegaste en el momento malo, pero lo demás está bien, solo es un poquito. ¿Qué tiene de malo? Entonces su mamá empieza a hacer un poco de galletas y las hizo de chispas de chocolate, hermanos. La come su hijo y le dice: oye, mamá, qué ricas galletas que tienen. Y les puse un poquito de orines, hijo. Orines, ¿no? Lo escupió. Pero no te preocupes, nomás poquitos. Qué buena lección le dio, ¿verdad, hermanos? Qué bueno que no fueron de chispas de chocolate. Y hubiera estado más terrible la situación. Un poco de malo echa a perder todo lo bueno. Amén, hermanos. Surge la pregunta: ¿la separación bíblica es algo negativo o es algo positivo? Es un tema tal vez controversial en algún lugar. Sin embargo, yo no creo que deba ser un tema controversial, porque la Biblia es muy clara, hermanos. Jesús oró: quítalos del mal, o en otras palabras, sepáralos del mal, hermanos. Y si Jesús lo pidió, yo creo que es algo muy positivo y muy bueno. Amén, hermanos. Vemos cómo Dios trata a su pueblo. Vayamos a Levítico capítulo 11, verso 44. Levítico 11, 44, Dios le da algunos mandatos a su pueblo y les dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os, ¿qué palabra dice ahí? Amén, hermanos, ¿sí están conmigo, hermanos? Vos por tanto os, ¿qué dice, hermanos? La palabra santificaréis es os apartaréis, porque Dios tiene un propósito. Amén, hermanos. Y eso lo hace especial. Ese piano no es más especial que otros pianos, pero es especial porque lo separamos solo para la iglesia, hermanos. Amén. Esto es un pedazo de madera, hermanos. Pero ¿verdad que no lo vemos como un pedazo de madera? Es algo especial porque ha sido separado para un propósito. Cualquier cosa, hermanos, incluso una pared, hermanos, pero ya ha sido especial porque ha sido separada para un propósito, hermano. Esas bancas son de madera, hermanos, son iguales que otra madera allá afuera, pero han sido separadas con un propósito, y ahora estas bancas son especiales, hermano. Tu vida ha sido separada. No es que seamos más especiales que alguien más, pero Dios te separó con un propósito, hermanos. No podemos ser iguales. Entre comillas, tu vida es más importante que esa banca, hermanos. Amén. Y dice: por tanto, santificaréis y seréis, ¿qué dice ahí? Ahora, ¿y por qué, pastor? Porque Él es santo, hermanos. Porque al Dios que servimos es santo.
Así que no contamines vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, versículo 45. Y nos dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos. Y por si nos queda duda, porque nuestro Dios es santo, hermanos. Vayamos a Levítico capítulo 19, versículo 2. Y Dios le repetía vez tras vez, tú eres distinto, tengo un propósito específico para tu vida. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Amén, hermanos. Y es el mensaje de esta noche. Santos seréis porque Dios es santo, hermanos. Levítico capítulo 20, versículo 7. Dice la escritura, santificaos pues y sed santos. ¿Por qué? Porque yo Jehová soy vuestro Dios. No se requiere punto B, hermano. Versículo 26, miren lo que dice. Verso 26 dice, habéis pues de serme, ¿cómo, hermanos? Santos, porque yo Jehová soy santo, y yo sé, ¿qué palabra dice ahí? Separado. Esto viene desde Levítico, ahorita nos metemos al Nuevo Testamento, pero esto viene desde Levítico. Dios crea una distinción en su pueblo, para que seas mío. Dios nos anhela para Él, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Vayamos a Primera de Pedro 1:15. También esta enseñanza sigue en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:15 dice la escritura, sino como aquel que os llamó, ¿cómo es Dios, hermanos? Dios es santo, dice la Biblia, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Siguiente versículo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, hermanos. Estoy dando mucha Biblia, sigue siendo la introducción, hermanos. Santiago 4:4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Dice la escritura, oh almas adúlteras. Cuando Jesucristo nos salvó, Él salvó nuestra alma. Amén, hermanos. Ese himno, ¿verdad? Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo, sino nuestra alma le pertenece, hermano. Y cuando le somos desleales, hermano, y vamos en pos del mundo, nuestra alma está en adulterio. Oh almas adúlteras, ¿qué no sabes? Que la amistad del mundo, ¿qué es la amistad con el mundo, hermanos? No significa que no somos corteses, hermano. Debemos incluso amar a nuestros enemigos, hermano. No hay que ser educados, hermano, hasta con un ateo. Pero nuestras amistades y nuestras personas de influencia no pueden ser personas que no conocen a Dios, hermano. No os unáis en yugo desigual. Esto aplica en cada área, hermanos. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. De acuerdo a este pasaje hay dos opciones. O nos separamos del mundo o nos separamos de Dios. Yo escojo la primera, hermanos. Amén, hermanos. Dios es un Dios santo, santo, santo. Y nos ha mandado a adorarle en la hermosura de la santidad, hermanos. Ahora siempre será nuestra decisión. Adán está ahí en el huerto y le dice, de todo árbol podrás comer, pero el de la ciencia del bien y el mal, no lo comas, porque el día que lo comas, morirás. ¿Y cómo es el diablo en nuestra vida, hermanos? Que en vez de pensar en todo lo que Adán sí podía hacer, Adán, influenciado por el diablo, hombre, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo quieres misericordioso? Cuidado, hermano. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a un punto de decir, ¿qué es eso que no puedo hacer? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, hermano. Así como un perro ladra, hermanos, un pecador peca. Y si a veces uno ve un letrero que dice, no
pisar el pasto. A veces uno va pasando, nomás le hace así. No, ¿por qué, hermanos? Si aquí dice no lo hagas, no hay que hacerlo, hermanos. No magnifiques lo que no se debe hacer, porque hay mucho más que sí se puede hacer. Amén, hermanos. De aquí salen cristianos que dicen, no, pues no nos dejan tomar, no nos dejan fumar. No, aquí puedes hacer lo que quieras, hermano. Pero si quieres ser un verdadero seguidor de Cristo, y no por una imposición eclesiástica, sino por tu relación con Cristo, debe haber cambios para agradarle. No magnifiques lo que no puedes hacer, hermano. Escúchame bien. Magnifica todo lo que sí puedes hacer. ¿Te has puesto a pensar cuántos árboles había en el huerto? Y justamente el que no podía. Mano, muchas veces Satanás trata de nublar la vista y decir, mira, con ser cristiano no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. No, hermano, hay que decir todo lo que sí podemos hacer, y es mucho, y nuestra vida no es tan miserable que necesitamos emborracharnos para pasárnosla bien, porque con unos taquitos y una agüita de horchata, hermanos, gloria a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Sentí paz con eso de los tacos, hermano. No magnifiques lo que Dios dijo no, porque hay mucho sí que puedes hacer. No necesitamos de lo malo para disfrutar. Cristo es suficiente, hermanos, amén. Teniendo tantos árboles, hermano, Satanás nos magnifica y hace apelable lo que Dios ha dicho no. Si Dios ha dicho que no, es no, hermanos. Desobedeció. Nos privamos de ciertas cosas, y entre comillas, hermano, también un cristiano no es alguien raro, somos personas normales, hermano. Que nos privamos de hacer algunas cosas porque este libro lo enseña, hermanos. Y entre comillas, si no lo enseña, no lo metas, hermano. He escuchado mensajes completos de por qué no poner un árbol de Navidad, hermano. Yo digo, ¿de veras? No, ponte a predicar de ganar almas, hermanos, amén. Pero hay cosas que sí están escritas, hermano. Hay cosas que no, y si no están, no hay que moverle más de lo que es, porque hay suficientes y hay que respetarlas. Nos privamos de ciertas cosas para agradar a Dios, hermano. Hay gente que simplemente toma y es esclavo del vicio. Hay gente que fuma y es esclavo del cigarro, y la gente dice, no, yo soy libre, hago lo que quiera, y la mayoría de esa gente está presa, está en la cárcel. No son libres de nada. Y el pecado tiene consecuencias, hermanos, amén. Pero la verdadera libertad viene al privarse. Dios dijo que eso no me conviene, me voy a privar de hacerlo. Y vivimos en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Pero la libertad, hermano, la verdadera libertad se sujeta a estos principios que muchas veces debemos negarnos a nosotros para verdaderamente estar libres. Amén, hermanos. Israel podía ser una nación diferente, disfrutar de las bendiciones de Dios, o ser como las demás naciones y sufrir. Dios los quería distintos, hermano, y Él iba a ser un ejemplo que desde esa pequeña nación todos iban a adorar al Dios de Israel. Israel fue rebelde y no quiso, hermanos. Y así vive la mayoría del pueblo cristiano. Dios nos quiere distintos y nos quiere bendecir, hermanos. Pero a veces decimos, no, yo quiero ser igual. Y por eso nos va como nos va. La iglesia puede ser como todas las demás iglesias, frías, apáticas, sin crecimiento, sin querer conocer más a Cristo, o desear que Dios nos bendiga y más gente sea salva, hermanos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Fíjense lo que Dios dice sobre su nación, hermano, y es lo mismo sobre su pueblo. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres un pueblo, ¿qué dice ahí, hermanos? Israel no podía ser igual a todas las naciones, hermano. Israel no podía ser como Egipto. Egipto tenía sus dioses, sus tradiciones, sus becerros de oro. Israel tenía Dios, hermano. Tú no puedes ser igual que un inconverso, hermano. Tú eres llamado a ser diferente. No dije mejor, hermano, diferente. El mejor en nosotros es Cristo, hermanos. Y dice la Biblia, tú eres santo para Jehová. Es como si dijera apartado, es la misma palabra, hermano. Separado para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle, ¿qué dice ahí, hermanos?
¿No te parece tremendo, hermano, que Dios te ha escogido a ti para ser un cristiano especial? Cristiano diferente. Y nos dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Dios quería hacer algo tan tremendo en Israel, hermanos, que a pesar de ser pequeño, todos voltearan a verlo como la nación de Jehová Dios, hermano. Ahora, solamente ponte a pensar, cada uno de los países que estaban alrededor tenían sus propios dioses, hermano. Tenían a Diana, tenían a la diosa de la fertilidad, tenían al dios de la lluvia. Había diferentes deidades y en Egipto, vaya, cuántos no había. Pero Israel tenía un Dios, hermanos. Y Dios dijo, esta nación es separada, es diferente. Y es el mismo principio para nuestra vida. Versículo 7. Fíjense, ¿por qué Dios los separó y los creó diferentes? No por ser vosotros más que los otros pueblos. Israel no era más que ningún otro pueblo. La diferencia en Israel hacia Dios. No somos mejor que nadie. Pero la diferencia en nuestra vida la hace Dios, hermano. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Y velo en el mapa, hermano, está chiquito. Insignificante, hermanos, en un área territorial. Y nos dice, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Gloria a Dios, hermanos. Dios quería que la nación de Israel fuera completamente distinta a todas, no por Israel, sino por el Dios de Israel. Dios quiere que nuestra iglesia sea diferente, no por el nombre de la Iglesia Bautista Fuente de Agua Viva, sino por el bendito nombre de Cristo en la iglesia. Dios quiere que tu vida sea diferente, no por tu apellido ni por tu nombre, sino por Cristo en tu vida, hermanos. Separados, distintos. No te escogí porque fueras más, porque de hecho eras el más pequeño, pero simplemente porque te amé, le dice a la nación, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 1, miren lo que dice. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de quién, hermanos? De Dios, hermanos. Debemos imitarlo. Si Él no fue igual que todos, igual nosotros, hermanos, debemos de pagar ese precio. Ahora, ¿por qué Isaías 59, 2? El pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia, pero vuestras iniquidades, ¿qué han hecho, hermanos? División. Vuestras iniquidades. ¿Qué es iniquidad, pastor? Un pecado constante, un pecado repetitivo. Ya no solo es pecado, ya es iniquidad. Tu iniquidad ha hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Hermanos, ¿quién quiere tener una división con Dios, hermano? No. Entonces tenemos que ser diferentes y hacer lo que la Biblia nos manda hacer, para que por el otro lado nos bendiga. Amén, hermanos. Nada es incomparable a tener la bendición y el respaldo de Dios en tu vida, hermanos. Y dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros. ¿Qué dice ahí, hermanos? Antes de tomar una mala decisión, hermano, solamente piénsalo. Tienes ahí la botella, hermano, tienes ahí lo que sea incorrecto. Y tú debes de pensar, ¿valdrá la pena que me separe de esa bonita relación? No estoy hablando de salvación, ya somos salvos, pero que Dios se aleje de mí. Y entre comillas, no es que Dios se aleje, sino uno se aleja, hermano. Supongamos que ahí en el letrero está Dios, es un ejemplo. Aquí está Dios. Ahí está Dios, hermano. Yo quiero tomar, voy a tomar. Quiero fumar, voy a fumar. Quiero vestir como quiera, quiero responder, no quiero ganar almas, no quiero servir, no quiero. ¿Por qué estás tan lejos, Dios? Él está donde siempre ha estado. Pero mis iniquidades hacen división, hermanos, y me alejan de Dios. Y te pregunto, ¿no valdrá la pena? Somos llamados a ser diferentes. Somos la luz del mundo. Amén, hermanos.
Y ahí en donde Dios te ha puesto, ahí tienes que resplandecer. No es que te alejes de donde estás, es que brilles donde Dios te ha puesto, hermanos, y seas luz. Tal vez tú eres la única esperanza que los inconversos tendrán de escuchar el evangelio, hermano. ¿Qué impacto tendríamos allá como los menonitas, hermano? El único impacto que tienen es el queso, hermanos. Y las obleas, qué buenas son, hermano. Esas obleas son muy sabrosas. ¿Qué tiene que ver? Nada, hermano. Pero no hay impacto. Dios permita que esta iglesia tenga impacto en su ciudad, hermanos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que somos extraterrestres? Exactamente, hermano. Filipenses 3 dice que vuestra ciudadanía está ¿dónde, hermanos? Somos extranjeros, hermano. Peregrinos gozosos, pero al final de cuentas seguimos siendo peregrinos, hermanos. Somos la sal de la tierra. Dios hace distinción. Vayamos a Éxodo 11:7, hermanos. Éxodo capítulo 11, versículo 7. Son las plagas, está Faraón, está Israel, está Egipto, y dice la escritura: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? ¿Entre quiénes? Israelitas y egipcios. Dios hace diferencia. Aquel que se atreva a decir, para Dios no hay diferencia, enséñamelo en la Biblia. Ahora, no hace acepción de personas, que es distinto, pero hace diferencia del creyente y del no creyente, hermanos. Faraón se endurece y por el otro lado Moisés confía. La iglesia es la novia de Cristo, hermanos. Nadie estaría en contra de que Cristo quiere su iglesia limpia para recibir a su esposo. Amén, hermanos. Cuando yo me case, ¿verdad? Échele más ayuno y oración, hermanos. Me quiero casar con alguien pura, que se haya guardado para mí y yo para ella. ¿Tú crees que yo tengo más estándares que Cristo? La iglesia es la novia de Cristo. Y debemos presentarla sin mancha a Dios, hermanos. Efesios 5:27, miren lo que dice. Efesios 5:27 dice, una iglesia, ¿qué dice ahí, hermanos? Gloriosa. Dios quiere una iglesia gloriosa, hermanos. Y gloriosa no es porque gritan, hermanos, es porque cambian sus vidas para agradar al Señor. Y nos dice, hermanos, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. La iglesia es la novia de Cristo, hermanos. Punto número 3, hermanos. La separación debería ser la manera de vivir de los cristianos. Segunda de Corintios 5:17. Nuestras antiguas costumbres ya deben de quedar en el olvido, hermanos. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo, hermanos? Te voy a dar chance de que digas amén. ¿Quién está en Cristo, hermanos? Amén. ¿Qué eres? Dice mejorada criatura. Dice criaturita divina. No. ¿Qué dice? Nueva. Nueva. Ahora, si somos honestos, hermano, a mí antes de Cristo me gustaba jugar básquetbol. Y me sigue gustando el básquetbol, hermano. Seguimos teniendo antiguos deseos. No estoy hablando que es malo. De hecho es bueno. Es malo si le vas a la América, hermano. Esta la dejamos para otro día. Eso sí, ¿verdad, hermano? Que se arrepientan, esa bola de pecadores. ¿Qué tiene que ver, hermanos? Somos nueva criatura, hermano. Pero seguimos batallando con nuestra antigua naturaleza. Pero dice Dios, yo te hice nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué dice ahí? Quisiera preguntarte algo, ¿genuinamente ya pasaron? ¿O sigues batallando con lo mismo que batallabas antes de conocer a tu glorioso Salvador? Porque deben pasar, hermano. No estoy hablando que nunca vamos a pecar, hermano, porque sería una herejía. Somos pecadores, pero debemos alejarnos lo más que podamos del pecado y separarnos para Dios y vivir para su gloria, hermanos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, ¿cuántas, hermano? Todas son hechas nuevas.
Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, hermanos, apartarnos para Dios. Y último punto, hermanos, que ya se me acabó el tiempo. O le seguimos otra media hora, hermanos. Último punto, hermanos. La separación bíblica no debe ser un punto de orgullo o creerse mejor que otros, porque ese fue el error de los fariseos. Guardamos los principios porque Él nos lo pide y porque queremos agradarle, no porque nos creamos mejores. Porque un fiel seguidor de Cristo, hermano, bien reconoce que no somos más que pecadores salvos por la gracia de Dios. Lucas 18:11, hermanos, dice la Escritura, al 14: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, porque ni siquiera el Señor escuchaba su oración. Te doy gracias porque no soy como esos hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este que está allá arrodillado orando al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten misericordia de mí. El que vivamos con principios bíblicos y creamos en la separación bíblica no te hace mejor cristiano. Porque si no hay, esa iglesia se hace farisea. No queremos una iglesia farisea. Queremos una iglesia que guarda su palabra, ni más ni menos, hermano, porque queremos agradarle. Y si un día alguien entra ahí, hermano, pero es que mira cómo vive, mira, no eres mejor que nadie. Y si hemos cambiado un poquito, tampoco es tu esfuerzo, ha sido su gracia, hermanos. No somos mejor que nadie por guardar la separación bíblica. Es algo que debemos hacer, hermanos, para agradar a Dios. Conclusión, hermanos. Debemos de santificarnos, apartarnos para Dios. Jamás seremos perfectos, pero sí buscamos agradarle en todo, hermanos. Y entre comillas, hermano, no debes compararte con otro hermano. Mira, pues este hermano hace esto, esta hermana. Cada uno va a dar cuenta a Dios por sí, hermano. El hecho de tener reglas no determina tu nivel espiritual. Ayuda, pero lo más importante sigue siendo amar a Dios, amén. Amar al prójimo, saber perdonar. A veces creemos que con guardar ciertas cosas, hoy tenemos el corazón más negro que nada, ¿no? No solo son reglas, es que hermano esté bien con el Señor y esté bien con tus hermanos. Tener un buen espíritu, hermano, se vale sonreír. Yo soy espiritual. Esa gente hasta acá y gorda, hermanos. Amén, hermanos. Sonríe, hermano. Ten fe y vive a Dios. Sirve para Dios, hermano. Y siempre hay que recargarnos, hermanos, en su gracia. La Escritura dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. He conocido personas que tenían reglas muy altas, hermano, y descuidaron su corazón, y de nada les sirvieron las reglas, hermano. Terminaron muy mal. Y lo termino de esta manera, hermano. Esto es para la iglesia, para tu vida, para todo, hermano. Si no tenemos reglas, seremos liberales. Si tenemos exceso de reglas, seremos una bola de amargados. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Ya me confundió más. Aquí en medio, hermano. Si la Biblia no lo dice, no lo vamos a poner extra, hermano. No lo dice. Hay gente que se atreve a decir que si no predicas con camisa blanca, ya el mensaje no es de bendición. Traigo una camisa amarilla con azul, hermano, y no hay ningún problema.
Hay personas que meten cosas que ni siquiera son bíblicas, ¿no? Hay gente que predica en contra de la barba, hermano. Muestran ni un versículo, hermano. No predicamos cosas que no estén en este libro. Pero lo que esté en ese libro, aunque no nos gusten, debemos hacerlas, hermano. Si no tienes reglas en tu casa, tus hijos van a vivir en libertinaje. Si pones reglas de más, vas a crear hijos amargados que en cuanto crezcan se van a apartar de las cosas de Dios. En medio. La Escritura dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad. Me encanta el proverbio que dice: la gracia y la verdad se abrazaron. Necesitamos el balance adecuado. Con misericordia y verdad. Nada de reglas, liberal. Muchas reglas, fariseo. ¿Dios tiene reglas, hermanos? Sí. Respetemos las que Él dejó. Amén, hermanos. No estamos fuera del mundo y estamos para impactar al mundo, pero no somos del mundo. Somos separados, diferentes. Y bueno, vamos, continuaré con el mensaje el siguiente domingo por la noche. Vamos a ponernos de pie. Cristo dijo: no te pido que los saques del mundo, solamente te pido que los guardes del mal, que los separes del mal. Mientras el piano comienza a tocar, hermanos, si Dios habla a tu vida, ¿por qué no haces un altar ahí en tu lugar, hermano? ¿Por qué no doblas tus rodillas? Sí, yo sé que todos, hermano, batallamos con algo. Habla con Dios, hermano. Habla con el Señor. Habla con el Señor, hermano. La separación bíblica es algo que está en su escritura, hermanos. Dios guarde y alguien pueda decir: ay, qué exagerados. No, hermano, dale gracias a Dios que es una iglesia bíblica, que trata, hermanos, de seguir los principios de su palabra, por la simple y sencilla razón que quiere agradar al Señor. Cuando tú decides agradar a Dios, hermano, dice la Biblia que incluso tus enemigos van a estar en paz contigo. Si estás bien con el Señor, hermano, todo va a estar bien. Si estás mal con el Señor, hermano, todo va a estar mal. Busca agradar a Dios, hermano. Hay decisiones que debes tomar esta noche, hermano. ¿Qué pecado es el cual Dios ha estado tratando contigo, hermano? ¿Será el pecado de algún vicio? ¿Será el alcohol? ¿Por qué no lo dejas? ¿Será el cigarro? Es que no puedo, tú no puedes, pero Dios en ti sí puede. Entrégaselo. ¿Será nuestro vocabulario? Tenemos cierto vocabulario en la casa de Dios y otro vocabulario afuera. Dice la Biblia, hermanos, no puede ser así, que una fuente eche bendición y maldición. Santifiquemos nuestros labios, hermano. ¿Qué tal nuestra mente? ¿Será que pecamos en nuestra manera de pensar? Santifiquémonos, hermanos. Sed santos porque yo soy santo. Dios quería hacer una distinción en Israel y lo hizo vez tras vez, hermanos. Cuando el Señor mandó juicio y hubo oscuridad, hubo luz. Cuando murieron los primogénitos, no murieron en su pueblo, hermano. Y dice la Biblia, para que veas que hago distinción entre mi pueblo. Dios nos quiere distintos, hermano. Yo sé que es difícil, hermano. Yo sé que es difícil ir en contra de la corriente y un mundo que trata de adoctrinarnos. Y sí, hermanos, no puedo mentir, hay un precio que pagar por seguirle. Pero hay un precio más grande al no seguirle. Ser esclavo del pecado, del vicio, hermano, estar turbado, no tener paz. Oh, no. Vivamos y decidamos vivir por principios bíblicos, hermanos. Algunos nos gustan, otros no tanto, pero eso no importa. Lo importante es agradarle a Él, hermano. No le metamos más de los que están, hermanos, ya están lo suficientes. Pero no les quites, hermano. Hay que hacerlo. Esto es para tu vida y para tu familia. Si en tu familia, si en tu casa no tienes reglas, vas a tener hijos liberales. Y si tienes reglas de más, en cuanto crezcan se van a apartar, hermano.
Oh hermano, cuánta sabiduría le tienes que pedir a Dios que te dé. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. La gracia y la verdad se besaron. Seamos una iglesia limpia, hermanos. Es la novia de Cristo. Padre, gracias te damos porque eres bueno, Señor. Gracias porque un día te presentarás a ti mismo, Señor, a tu novia gloriosa. Hay mancha y hay arruga, pero tú prometes, Señor, presentarla sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Señor, a decidir domingo tras domingo, vivir por principios bíblicos, creer en lo que la Biblia le llama santificación, separación bíblica. Y ayúdanos, Señor, a considerar una dicha seguirte. Gracias porque no hay mejor vida que la vida nueva que tú nos has dado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para entonar este próximo himno. Mi anhelo eres tú. Cantemos, hermanos. Que mi espíritu, Padre, te busque de veras y tu presencia me llene sin más. Que mi enfoque esté en amarte, limpia mi ser, haz que vea tu faz. Mi anhelo eres tú, Señor, pon en mí tu fervor y más sed de mi Dios. Oye mi voz, tu poder en mí pon, no para ser, sino amarte con fiel corazón. Padre, llena mi alma y hazme un siervo, que mi amor me motive a seguir. Haz que te siga sumiso y puro, mi gozo sé y mi gloria en vivir. Mi anhelo eres tú, Señor, pon en mí tu fervor y más sed de mi Dios. Oye mi voz, tu poder en mí pon, no para ser, sino amarte con fiel corazón. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Dios nos ayude a amarle. El gran mandamiento es amarle con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, hermano. Y qué bendición que nos concede el privilegio de servirle, hermanos. Gloria a Dios por eso. Vamos a tener el tiempo de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y siempre reconocemos que el Señor ha sido bueno. ¿Ven, hermanos? Dice la Biblia, cada uno, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Si tan solo se puede predicar un mensaje con esas tres palabras. Cada uno, ¿qué significa cada uno, hermanos? No,